Capítulo 7. Principios del desarrollo. El organizador primario. En las décadas de 1920 y 1930, la investigación en embriología estaba presidida por una idea dominante: la inducción embrionaria, o capacidad de un tejido para influir en el destino final del desarrollo de otro tejido. El nuevo paradigma de la inducción tuvo su origen en el trabajo del embriólogo alemán Hans Spemann, que vivió de 1869 a 1941, quien inició los descubrimientos sobre la mutua influencia de unas partes del embrión sobre otras. En experimentos llevados a cabo en 1916, Spemann se había percatado de la capacidad de un tejido trasplantado desde el labio dorsal del blastoporo de un embrión de salamandra para transformar el tejido adyacente. Estos delicados experimentos fueron repetidos en 1921 y 1922 por su discípula Hilde Prost-Scholl, quien, a pesar de las enormes dificultades que planteaba el material anfibio con el que trabajaba, produjo 6 embriones viables en los que el tejido trasplantado había inducido en el receptor la formación de un segundo embrión. Los resultados se describen con más detalle en la página 116. Spemann denominó al tejido del labio dorsal del blastoporo organizador embrionario, porque era el único tejido con la capacidad de organizar por inducción el eje principal de un embrión secundario. Estos experimentos clásicos se publicaron en 1924, pero Hilde, que mientras tanto había contraído matrimonio con el embriólogo Otto Mangold, había fallecido como consecuencia de un accidente doméstico. Spemann, distinguido con el Premio Nobel en 1935, fue el único biólogo recordado y citado exclusivamente por sus trabajos embriológicos. Al demostrar la importancia fundamental de la inducción, Spemann abrió las puertas de la época dorada de la embriología, que se prolongó más allá de la Segunda Guerra Mundial, cuando la investigación sobre la inducción dio paso a los estudios sobre el control genético de la forma corporal. ¿Cómo es posible que un minúsculo huevo humano fecundado, de forma esférica, difícilmente visible a simple vista, pueda transformarse en una persona única, totalmente formada y que consta de miles de millones de células y que cada una de ellas cumpla un determinado papel funcional o estructural? ¿Cómo se controla esta maravillosa transformación? Obviamente toda la información necesaria está incluida en el huevo, principalmente en el núcleo, pero también en el citoplasma. Pero saber dónde reside el programa para el desarrollo es algo diferente a conocer cómo este sistema de control rige la conversión de un huevo fecundado en un animal perfectamente constituido. A pesar de las intensas investigaciones de miles de científicos durante décadas, parecía hasta hace muy poco que la biología del desarrollo era la única de las ciencias biológicas que carecía de coherencia conceptual. Actualmente no es así. Durante la última década, la combinación de la genética con otras técnicas modernas de la biología molecular y celular ha producido una avalancha de información que ha resuelto muchos problemas. Al fin parece que disponemos de un marco conceptual para los procesos del desarrollo. Antiguos conceptos: preformación contra epigénesis. Los primeros científicos y gente no versada especularon largamente acerca del misterio del desarrollo, mucho antes de que el proceso fuese sometido a las técnicas modernas de la bioquímica, la biología molecular, el cultivo de tejidos y la microscopía electrónica. Una creencia antigua y persistente era la de que el joven animal estaba preformado en el huevo y que el desarrollo era simplemente cuestión de crecimiento de lo que ya había allí. Algunos proclamaban que verdaderamente habían podido ver una miniatura del adulto en el huevo o en el espermatozoide, ver figura 7.1. Incluso los más cautos arguían que todas las partes del embrión se encontraban en el huevo y necesitaban solamente crecer,
pero como era tan pequeño y transparente no podía verse. El concepto de preformación fue tercamente aducido por la mayoría de los filósofos de la naturaleza de los siglos XVII y XVIII. El gran filósofo William Harvey, famoso por haber descubierto la circulación sanguínea, publicó un libro de embriología en su ancianidad, en 1651, que contenía la conclusión Omne vivum ex ovo, cada ser vivo procede de un huevo. Harvey no aceptó la simple doctrina de la preformación, pero fue incapaz de ofrecer una prueba experimental para refutarla. En 1759, el embriólogo alemán Caspar Friedrich Wolf demostró claramente que en las primeras etapas del desarrollo del pollo no había un embrión, sino solamente un material granular indiferenciado que acabaría disponiéndose en capas. Estas continuaban engrosando en algunos lugares y permanecían finas en otros, plegándose y segmentándose, hasta que aparecía el cuerpo del embrión. Wolf llamó a esto epigénesis, origen sobre o después de, la idea de que el huevo fecundado contiene solamente el material de construcción, que es ensamblado de una forma u otra por una fuerza directora desconocida. Las creencias actuales sobre el desarrollo son esencialmente epigenéticas, aunque sabemos bastante más sobre lo que dirige el crecimiento y la diferenciación. El desarrollo describe los progresivos cambios de un individuo desde su comienzo a la madurez. Ver figura 7.2. El desarrollo en los organismos pluricelulares sexuales generalmente comienza con el huevo fecundado que se divide por mitosis para producir el patrón general del organismo y todos los principales tipos de células del cuerpo. La generación de la diversidad celular no se produce de una vez, sino que se forma como resultado de una jerarquía de acontecimientos en el desarrollo. Los diversos y conocidos tipos celulares que constituyen el organismo no aparecen sencillamente en un punto, sino que surgen a partir de condiciones creadas en los estados precedentes. En cada etapa del desarrollo aparecen nuevas estructuras a partir de la división de rudimentos anteriores. Cada subdivisión es más y más restrictiva, y lo establecido en cada etapa jerárquica limita aún más el destino final en el desarrollo. Pero una vez que una estructura particular conduce a una diferenciación final, queda irrevocablemente comprometida. Ya no depende de las etapas que la preceden. No puede tener opción de formar algo diferente. Una vez que se ha adquirido una estructura, se dice que el poder de diferenciación está determinado. Así pues, la diferenciación es progresiva e irreversible, y el tejido diferenciado final es relativamente estable. Los dos procesos básicos responsables de esta subdivisión progresiva son la localización citoplásmica y la inducción. Trataremos de ambos a lo largo del capítulo. Fecundación. El acontecimiento inicial del desarrollo en la reproducción sexual es la fecundación, la unión de los gametos masculino y femenino para formar un cigoto. Este proceso abarca dos cuestiones. Permite la recombinación de los genes paternos y maternos, restableciendo así el número diploide de cromosomas originario y característico de la especie, y activa el huevo para iniciar el desarrollo. Sin embargo, aunque normalmente es el contacto del espermatozoide el que activa al óvulo, no siempre es necesario el esperma para iniciar el desarrollo. Algunos animales, como ciertas especies de rotíferos, crustáceos, insectos, peces y lagartos del desierto, son partenogenéticos de un modo natural, y los huevos de muchas especies pueden ser inducidos artificialmente a desarrollarse sin fecundación. Así pues, ni el contacto con el espermatozoide ni el genoma paterno son siempre esenciales para la activación del óvulo, aunque en la gran mayoría de las especies la partenogénesis artificial no dará lugar a un embrión que progrese mucho en su desarrollo. Maduración del oocito. Durante la oogénesis descrita en el capítulo precedente,
el óvulo se prepara para la fecundación y para el comienzo de la segmentación, mientras que el espermatozoide pierde todo su citoplasma y condensa su núcleo lo más posible. El óvulo aumenta de tamaño por la acumulación de reservas de vitelo para el crecimiento posterior. El citoplasma del óvulo también contiene grandes cantidades de ARN mensajero, ribosomas, ARN de transferencia y otros elementos que serán necesarios para la síntesis de proteínas. Además, los óvulos de la mayoría de las especies tienen determinantes morfológicos que dirigirán la activación y la represión de genes específicos durante el desarrollo subsiguiente a la fecundación. El núcleo también crece rápidamente durante la maduración del óvulo, adquiriendo un aspecto hinchado y tan diferente que recibe un nombre especial, la vesícula germinal. La mayor parte de esta intensa preparación tiene lugar durante la prolongada profase de la primera división meiótica. El oocito está ahora dispuesto para las divisiones meióticas, esenciales para producir el pronúcleo femenino haploide que se unirá al correspondiente pronúcleo masculino haploide. Tras la resolución de la meiosis, el huevo se libera del exceso de material cromosómico en forma de corpúsculos polares, descritos en los capítulos 6 y página 90. Una gran actividad de síntesis ha precedido a este estado. El oocito es ahora un complejo sistema provisto de materiales que tras la fecundación satisfarán las necesidades nutricionales del embrión y dirigirán su desarrollo durante la segmentación. Fecundación y activación. Nuestro conocimiento actual de la fecundación y la activación es en gran medida el producto de más de un siglo de investigación en invertebrados marinos, principalmente en el erizo de mar. Los erizos de mar producen gran cantidad de óvulos y espermatozoides, que pueden manejarse con facilidad en el laboratorio para su investigación. También se ha estudiado la fecundación en muchos vertebrados, y más recientemente en los mamíferos, utilizando óvulos y esperma de ratón, hámster y conejo. Contacto y reconocimiento del óvulo y el espermatozoide. Muchos peces y la mayoría de los invertebrados marinos simplemente expulsan sus óvulos y espermatozoides a la deriva en el océano. Aunque el óvulo es un gran blanco al que apunta el espermatozoide, el enorme efecto dispersante del océano, la corta vida de los gametos, generalmente solo unos pocos minutos, y el limitado alcance del pequeño espermatozoide conspiran contra el encuentro de éste con el óvulo. Para aumentar la probabilidad de contacto, los óvulos de numerosas especies marinas liberan un factor quimiotáctico que atrae los espermatozoides. La molécula quimiotáctica es específica de la especie, por lo que solamente tiene efecto sobre los espermatozoides de su misma especie. En los óvulos del erizo de mar, el espermatozoide penetra primero en una capa gelatinosa que envuelve al óvulo, hasta llegar a la envuelta vitelina de este, una delgada membrana situada inmediatamente por encima de la membrana plasmática del oocito. Ver figura 7.3. En este punto, el saliente acrosomal del espermatozoide, ver figura 7.4, libera una proteína de reconocimiento del óvulo que se fija a receptores específicos de la envuelta vitelina. Esto asegura que el óvulo solamente reconocerá a los espermatozoides de su propia especie. Cualquier otro será rechazado. Esto es importante en el ambiente marino, donde especies distintas pero estrechamente emparentadas pueden fresar al mismo tiempo. Se han encontrado proteínas de reconocimiento semejantes en los espermatozoides de varias especies de vertebrados, incluidos los mamíferos, y probablemente se trata de una propiedad universal de todos los animales. Impedimento de la polispermia. En el punto de contacto del espermatozoide con la envuelta vitelina aparece un cono de fecundación en el que se hunde posteriormente la cabeza del espermatozoide. Ver figura 7.4. Esto viene seguido inmediatamente por cambios importantes en la superficie del huevo, que bloquean la entrada de otros espermatozoides,
ya que, especialmente en animales marinos, pueden rodear rápidamente el huevo en gran número, ver figura 7.5. La entrada de más de un espermatozoide, llamada polispermia, debe evitarse debido a que la unión de más de dos núcleos haploides sería ruinosa para el desarrollo normal. La membrana del óvulo debe estar lista para unirse a la del primer espermatozoide, pero debe perder inmediatamente esta capacidad tras la entrada de este. En el erizo de mar, la entrada en el óvulo del primer espermatozoide va seguida de modo instantáneo de un cambio de potencial eléctrico en la membrana ovular, que impide a los demás espermatozoides unirse a la membrana. A esto le sigue la reacción cortical, en la que miles de gránulos corticales repletos de enzimas y situados inmediatamente bajo la membrana del óvulo se fusionan con ella y liberan su contenido en el espacio que queda entre dicha membrana y la envuelta vitelina. Ver figura 7.4. Inmediatamente el agua fluye al interior de este espacio, elevando la envuelta y levantando así todos los espermatozoides unidos a ella, excepto el único que se ha fusionado a la membrana del óvulo. La envuelta vitelina, ahora endurecida, pasa a denominarse membrana de fecundación, y el bloqueo de la polispermia es ya completo. La secuencia temporal de todos estos sucesos se resume en la figura 7.6. Los mamíferos tienen un sistema de seguridad similar que se organiza en segundos tras la fusión de membranas de espermatozoide y óvulo. Fusión de los pronúcleos y activación del huevo. Una vez que las membranas del huevo y del espermatozoide se han fusionado, éste pierde su flagelo, que se desintegra. La envuelta nuclear se rompe, lo que permite a la cromatina del espermatozoide expandirse a partir de su estado de condensación extrema. Este núcleo agrandado del espermatozoide, que recibe el nombre de pronúcleo, migra hacia el interior del óvulo en busca del pronúcleo femenino. Su fusión forma el núcleo del cigoto, que es diploide. La fusión nuclear dura mucho menos de 1 hora en los huevos de erizo de mar, ver figura 7.6, pero en los mamíferos requiere unas 12 horas. La fecundación pone en marcha varios cambios importantes en el citoplasma del huevo, que se prepara así para la segmentación. Se eliminan uno o varios inhibidores que habían bloqueado el metabolismo, manteniendo el óvulo en un estado quiescente de animación suspendida. Inmediatamente se inicia una frenética síntesis de ADN y proteínas, para lo que se utiliza el abundante ARN mensajero almacenado previamente en el citoplasma del huevo. La fecundación también desencadena una casi total reorganización del citoplasma, en el que se encuentran los determinantes morfogenéticos que activarán o reprimirán genes específicos conforme avance el desarrollo embrionario. El movimiento del citoplasma recoloca los determinantes en nuevas y correctas disposiciones espaciales esenciales para un desarrollo adecuado. A partir de aquí, el cigoto inicia la segmentación. Segmentación y primeras fases del desarrollo. Durante la segmentación, el cigoto se divide repetidamente para convertir la grande y pesada masa citoplásmica en un gran número de células manejables, llamadas blastómeros, apiñadas a modo de una masa de pompas de jabón. No hay aumento del tamaño durante este periodo, solamente subdivisión de la masa, que continúa hasta que se alcanzan el tamaño normal de una célula somática y la proporción núcleo-citoplasma. Al final de la segmentación, el cigoto se ha dividido en cientos de miles de células, alrededor de 1000 en gusanos poliquetos, 9000 en el anfioxo y 700.000 en las ranas. Hay un rápido aumento del ADN durante la segmentación, puesto que el número de núcleos y la cantidad de ADN se duplica en cada división. Aparte de esto, hay un pequeño cambio en la composición química por un desplazamiento de las partículas constituyentes del citoplasma ovular durante la segmentación. La polaridad, esto es, la presencia de un eje polar, aparece en el huevo, lo que establece la dirección de la atavicación
y la subsiguiente diferenciación del embrión. Patrones de segmentación. Aunque la segmentación es generalmente muy irregular, el patrón que sigue se ve influido por 1. La cantidad y distribución del vitelo y 2. La simetría del proceso. En las figuras 7.7 y 7.8 se muestran 4 tipos principales de segmentación. Influencia de la cantidad y la distribución del vitelo en la segmentación. Los huevos con muy poco vitelo distribuido uniformemente se llaman isolecíticos, del griego isos, que significa igual, más lequitos, vitelo. En tales huevos, típicos de equinodermos, tunicados, cefalocordados, nemertinos, la mayoría de los moluscos y otros diversos invertebrados, así como de mamíferos marsupiales y placentarios, incluido el hombre, la segmentación es holoblástica, del griego holos, que significa completo, más blastos, que significa germen, lo que significa que el surco de segmentación afecta por completo a todo el huevo. Ver el desarrollo de una estrella de mar y un nemertino en la figura 7.7 y del ratón en la figura 7.8. Los cigotos de la mayoría de los invertebrados acuáticos contienen poco vitelo para el crecimiento y se transforman rápidamente en un estado larvario que nada libremente y se alimenta por sí mismo para mantener su propio desarrollo posterior. Esto se denomina desarrollo indirecto porque la etapa larvaria se interpone entre el embrión y el adulto. La larva sufrirá posteriormente una metamorfosis para dar lugar a la forma adulta. Los cigotos de los mamíferos, como los del ratón, ver figura 7.8b, también contienen poco vitelo, pero han perfeccionado una estrategia que les permite saltarse la etapa larvaria. Desarrollan una unión placentaria a la madre, a través de la cual se alimentan durante una gestación prolongada. En este caso se habla de desarrollo directo. Los huevos de los anfibios, ver figura 7.7b, se denominan mesolecitos, del griego mesos, medio, más lequitos, vitelo, porque poseen una moderada cantidad de vitelo, concentrado en el polo vegetativo. El polo opuesto, o polo animal, contiene fundamentalmente citoplasma y muy poco vitelo. También se segmenta holoblásticamente, pero el proceso se retarda en el polo vegetativo rico en vitelo. La mayoría de los anfibios desarrollan rápidamente un estado larvario que se alimenta por sí mismo y que más tarde dará lugar a un individuo juvenil por metamorfosis. Las aves, los reptiles y la mayor parte de los peces, algunos anfibios tropicales y los moluscos cefalópodos producen los mayores huevos de todos los animales, llamados telolecitos, del griego telos, final, más lequitos, vitelo, porque contienen mucho vitelo que se concentra en un extremo del huevo. Ver el desarrollo del pollo, figura 7.8a. El citoplasma en división activa queda confinado a una delgada masa discoidal situada sobre el vitelo. La segmentación es parcial o meroblástica, del griego meros, parte, más blastos, germen, porque los surcos de las divisiones no pueden atravesar la densa masa de vitelo y se detienen en el límite entre este y el citoplasma. Las aves y los reptiles no tienen etapa larvaria ni placenta, pero poseen vitelo suficiente para mantener su crecimiento hasta que nacen como individuos jóvenes. Vemos por tanto que la cantidad y la distribución del vitelo es una adaptación evolutivamente elástica, que cruza las líneas filéticas. El vitelo es simplemente una adaptación que permite al embrión desarrollarse sin una fuente de alimentación externa. Los embriones con poco vitelo pueden formar rápidamente un estado larvario que se alimenta por sí solo, por ejemplo los embriones de los erizos de mar, o desarrollar una placenta para la nutrición, mamíferos placentarios. ¿Cómo influyen en la segmentación los patrones heredados? Otro importante aspecto del patrón de segmentación de una especie es la simetría de la división celular, que es un factor heredado.
Los cigotos de la gran mayoría de los invertebrados se dividen de una de dos formas, radial o espiral. En la segmentación radial, representada por la estrella de mar en la figura 7.7a, los planos de segmentación producen hileras o capas simétricas de células, con estas situadas exactamente unas sobre otras. La segmentación radial se califica de reguladora porque cada blastómero del embrión temprano, si se separa del resto, puede ajustar o regular su desarrollo para producir un embrión completo y bien proporcionado, aunque probablemente más pequeño. Por ejemplo, un blastómero de un embrión de 4 células, que normalmente daría lugar solamente a componentes ectodérmicos del organismo, podría, si se separa de sus 3 células vecinas, formar un organismo completo. Esto sucede porque los blastómeros son, al principio, equipotentes en sus destinos. No existe una relación definida entre la posición de los blastómeros iniciales y el tejido específico que formarán en el embrión en desarrollo. La segmentación espiral, representada por el desarrollo del nemertino en la figura 7.7c, se diferencia en varios aspectos de la radial. En vez de dividirse según planos paralelos o perpendiculares al eje polo animal-polo vegetativo, el huevo se divide oblicuamente con respecto a dicho eje, dando lugar típicamente a cuartetos de células que se sitúan no unas sobre otras, sino sobre los surcos que separan células contiguas, es decir, al treboslillo. Además, los huevos con segmentación espiral empaquetan sus células como pompas de jabón, mucho más estrechamente de lo que lo hacen los embriones con segmentación radial, cuyas células simplemente se tocan unas a otras. Los embriones espirales también se diferencian de los radiales por su desarrollo en mosaico. Esto significa que los determinantes para la formación de órganos están estrictamente localizados en el citoplasma del huevo, incluso antes de la primera división de la segmentación. El resultado es que si se separan los primeros blastómeros, cada uno de ellos continuará desarrollándose durante un tiempo como si fuera aún parte del conjunto. Estos blastómeros formarían embriones incompletos y defectuosos. Ver figura 7.9. Una curiosa característica de la mayoría de los embriones con segmentación espiral, excepto los de los nemertinos, es que aproximadamente en el estadio de 29 células aparece un blastómero denominado 4D que dará lugar posteriormente a todo el mesodermo del embrión. La importancia de estos dos modelos de desarrollo se extiende mucho más allá de las diferencias que acabamos de describir. Son la prueba de una dicotomía fundamental, la divergencia evolutiva muy temprana de dos linajes diferentes de animales metazoos bilaterales. La segmentación espiral se da en anélidos, nemertinos, platelmintos turbelarios, todos los moluscos excepto los cefalópodos, algunos braquiópodos y en los equiúridos. Todos ellos, excepto los braquiópodos, más otros varios grupos de invertebrados, pertenecen a la división Protóstomos del reino animal. El nombre protóstomos, que significa la boca primero, hace referencia a la formación de la boca a partir de la primera abertura embriológica, el blastoporo. La segmentación radial es característica de la división Deuteróstomos del reino animal, una agrupación que incluye a los equinodermos, estrellas de mar y sus parientes, ketognatos, 3 filos de lofoforados, los semicordados y los cordados. En los deuteróstomos, boca secundaria, el blastoporo produce generalmente el ano, mientras que la boca se forma secundariamente. Otros rasgos distintivos del desarrollo de estas dos divisiones se resumen en la figura 7.10. La segmentación radial es típica de los deuteróstomos, pero se encuentra muy modificada en muchos grupos de cordados. Los cigotos de reptiles, aves y la mayoría de los peces se dividen por segmentación discoidal. Debido a la gran masa de vitelo de estos huevos meroblásticos, la segmentación está limitada a un pequeño disco de citoplasma situado sobre una gran esfera de vitelo.
Ver el desarrollo del pollo en la figura 7.8a. Se forma una única capa blastodérmica, que más tarde se divide según planos ecuatoriales para constituir varias capas de células. Al principio, el embrión en desarrollo se nutre por absorción directa del material alimenticio del vitelo. Más tarde se establece una circulación que transporta el alimento desde el vitelo hasta el embrión en crecimiento. La segmentación en los mamíferos recibe el calificativo de rotacional debido a la ausencia de una polaridad patente y a la orientación al azar de las divisiones asincrónicas. Ver figura 7.8b. La segmentación en los mamíferos es más lenta que en cualquier otro grupo animal. En la especie humana, la primera división se completa unas 36 horas después de la fecundación, y las divisiones subsiguientes se suceden a intervalos de 12 a 24 horas. Tras la tercera división, las células adoptan repentinamente una configuración muy apretada, que se estabiliza mediante uniones celulares estrechas entre las células externas del embrión. Estas células externas constituyen el trofoblasto, que no es parte del embrión en sí mismo, sino que formará la porción embrionaria de la placenta cuando el embrión se implante en la pared uterina. Las células que dan lugar al embrión propiamente dicho son las células internas. Ver el estado de blástula en la figura 7.8b. Blastulación. La segmentación, aunque modificada por distintos patrones de división y por las diferentes cantidades de vitelo, produce una masa de células denominada blástula. En los mamíferos se designa comúnmente como blastocisto. Ver figuras 7.7 y 7.8. En muchos animales, estas células se disponen alrededor de una cavidad llena de fluido llamada blastocele. En este punto, el embrión se compone desde unos pocos cientos de células hasta varios miles. Ha habido un gran incremento del contenido total de ADN, ya que cada uno de los núcleos de las numerosas células hijas contiene tanto ADN como el cigoto original, gracias a la replicación cromosómica durante la mitosis. Sin embargo, el embrión no tiene ahora mayor tamaño que el cigoto, sino que se ha subdividido en células cada vez más pequeñas. Polaridad del embrión. Tras la formación de la blástula, los blastómeros se redistribuyen progresivamente según el plan corporal de la larva o el animal adulto. Esto se produce en pasos concretos. Uno de los pasos principales para establecer el arquetipo de un animal es el desarrollo de la simetría bilateral, un suceso que se denomina polarización. Sorprendentemente, en muchos animales es la entrada del espermatozoide la que marca la simetría bilateral en un huevo radial y determina los ejes corporales. Ver figura 7.11. En los huevos de los anfibios, la entrada del espermatozoide produce la rotación de la corteza del huevo, de forma que el hemisferio animal pigmentado gira hacia el punto de entrada. En muchos animales el espermatozoide puede penetrar por cualquier sitio de la superficie del óvulo, pero en los anfibios la entrada está restringida al hemisferio animal pigmentado. El desplazamiento del oscuro hemisferio animal expone un área de citoplasma pigmentado débilmente, llamada el creciente gris, una zona con forma de media luna en el lado del huevo opuesto al de la entrada del espermatozoide. Ahora están definidos los tres ejes del embrión: el eje anteroposterior, el eje dorsoventral y el eje izquierdo-derecho. Ver figura 7.11. El tiempo de polarización varía ampliamente según los distintos grupos de animales. Puede producirse tan pronto como durante la oogénesis o tan tarde como al comienzo de la gastrulación. Gastrulación y la formación de las capas embrionarias. La segunda etapa fundamental para establecer el patrón corporal es la gastrulación. Hasta este momento, el embrión se ha dividido en un complejo multicelular, en el que el citoplasma de estas células se encuentra casi en el mismo sitio que estaba en el huevo original. Durante la gastrulación,
las células de la superficie de la blástula emigran hacia el interior del embrión. En este proceso se forman nuevas e importantes asociaciones celulares que establecen el modelo corporal del embrión. Los primeros movimientos celulares en la gastrulación son marcadamente similares en la mayoría de los protóstomos y los deuteróstomos, pero los mecanismos de la gastrulación dependen en gran parte de la cantidad de vitelo y su distribución. La gastrulación es relativamente simple en los huevos sin vitelo, pero resulta mucho más compleja en los embriones que proceden de huevos cargados de sustancias de reserva. En las estrellas de mar, que son deuteróstomos, ver figura 7.7a, las células del polo vegetativo se pliegan hacia adentro y migran al interior del embrión en un proceso llamado invaginación, de una forma similar a si presionamos un lado de un globo a medio inflar, se crea una cavidad denominada arquénteron. El arquénteron es el tubo digestivo primitivo y su abertura al exterior, el blastoporo, marca la posición del futuro ano de la larva de la estrella de mar. A medida que el arquénteron continúa invaginándose hacia el interior, su extremo anterior se expande en dos divertículos axiformes, las vesículas celomáticas, que se separan posteriormente para dar lugar a los compartimientos celomáticos izquierdo y derecho. Ver figura 7.7a. La gástrula es ahora un embrión con tres capas embrionarias. La capa más externa es el ectodermo. Dará lugar al epitelio de la superficie corporal y al sistema nervioso. La capa más interna, que constituye el arquénteron, es el endodermo. Constituirá el epitelio del tubo digestivo. Las evaginaciones del arquénteron son el origen del mesodermo. Esta tercera capa embrionaria formará los sistemas muscular y reproductor, el peritoneo que tapiza los espacios celomáticos y las placas calcáreas del endoesqueleto de la estrella de mar. El mesodermo es también el origen del sistema vascular acuífero del animal, un aparato exclusivo de los equinodermos. La gastrulación en el nemertino, un protóstomo, se parece a la gastrulación de la estrella de mar. Ver figura 7.7c. Como en dicho equinodermo, se forma un arquénteron por invaginación, lo que produce un embrión con dos capas embrionarias, un ectodermo externo y un endodermo interno. Sin embargo, el mesodermo se forma de distinta manera. Las futuras células mesodérmicas surgen ventralmente del labio del blastoporo y proliferan entre la pared del arquénteron, endodermo, y la general del cuerpo, ectodermo. Estudios meticulosos de las líneas celulares desarrollados por los primeros embriólogos establecieron que en muchos protóstomos, como platelmintos, anélidos y moluscos, estos precursores mesodérmicos procedían de un único blastómero del estado de 29 a 64 células, llamado la célula 4D. Ver figura 11.13 en la página 212. En la mayoría de los nemertinos no se conoce aún el origen preciso del mesodermo. En algunos es probablemente la célula 4D, pero en otros parece derivar de un blastómero anterior. En los nemertinos, como en otros protóstomos, el blastoporo se convierte en la boca del futuro animal. Esta es otra característica significativa del desarrollo que distingue a los protóstomos de los deuteróstomos. Otras diferencias importantes en las tendencias del desarrollo de estas dos grandes divisiones de los metazoos se resumen en la figura 7.10. En la rana, un deuteróstomo con segmentación radial, ver figura 7.7b, los movimientos morfogenéticos de gastrulación están influidos en gran manera por la masa de vitelo inerte del hemisferio vegetal del embrión. Las divisiones de la segmentación quedan retardadas en este hemisferio, de forma que la blástula resultante consiste en numerosas células de pequeño tamaño en el polo animal y unas pocas células muy grandes en el polo vegetativo. Ver figura 7.7b. Las células de la superficie comienzan a hundirse hacia el interior, invaginarse, en el blastoporo, y continúan haciéndolo en un plano hasta formar una cavidad estrecha, el arquénteron.
Aunque los movimientos celulares son diferentes, el resultado de la gastrulación es el mismo en la rana y en la estrella de mar. Se forma un embrión con dos capas embrionarias, endodermo y ectodermo. Conforme avanza el proceso de invaginación, la tercera capa embrionaria, el mesodermo, aparece por pliegue y enrollamiento de las zonas lateral y ventral del labio del blastoporo, y una vez dentro se sitúa entre el ectodermo exterior y el endodermo interior. Las tres capas así formadas constituyen la base estructural primaria para el posterior desarrollo del embrión. En los embriones de aves y reptiles, ver figura 7.8a, la gastrulación comienza con un engrosamiento del blastodermo en el extremo caudal del embrión, que migra hacia adelante para formar la línea primitiva, ver figura 7.12. Esta se convierte en el eje anteroposterior del embrión y en el centro del crecimiento temprano. La línea primitiva es homóloga del blastoporo del embrión de rana, pero en el pollo no se abre a la cavidad digestiva, porque lo impide la masa de vitelo. Las células de la capa superior migran hacia la línea primitiva y se enrollan sobre el borde y hacia el blastocele. Estas células migradoras forman el mesodermo y contribuyen a la formación del endodermo. Las células de la superficie del embrión constituyen el ectodermo. El embrión ya presenta tres capas embrionarias, que en este momento tienen forma de hojas o láminas con el ectodermo encima y el endodermo debajo. Esta disposición cambia, sin embargo, cuando las tres capas embrionarias se separan del vitelo subyacente, ver figura 7.12, doblándose hacia abajo para formar un embrión trilaminar, que se independiza del vitelo, excepto por un pedúnculo laminar que lo une a este por el centro del organismo en formación. La gastrulación en los mamíferos es muy similar a la de las aves y reptiles, ver figura 7.8b. Los movimientos de la gastrulación en la masa interna de células se producen de forma muy parecida a como ocurre en los huevos con vitelo de las aves, incluso teniendo en cuenta que el huevo de los mamíferos está casi desprovisto de vitelo. Las células migradoras se hunden hacia adentro para formar la capa mesodérmica entre el ectodermo y el endodermo, mientras un saco vitelino vacío se forma a partir del endodermo. En los metazoos más primitivos, los nidarios y los ctenóforos, solamente se forman dos capas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Estos animales son diblásticos. En todos los metazoos superiores aparecen también un mesodermo a partir de las invaginaciones del arquénteron o a partir de otras células asociadas a la formación del endodermo. Esta condición con tres capas se denomina triblástica. Formación del celoma. El celoma, o cavidad que contiene las vísceras, puede formarse de dos maneras, esquizocelia y enterocelia, ver figura 7.10. O bien por modificación de alguna de ellas. Los dos términos son descriptivos, ya que esquizo deriva del griego esquizein, dividir, entero viene del griego enterón, tubo digestivo, y célico procede del griego koilos, hueco o cavidad. En la variedad esquizocélica, el celoma se forma, como indica su nombre, por la escisión de bandas mesodérmicas que se originan en la región del blastoporo y que crecen entre el ectodermo y el endodermo. En el caso enterocélico, el celoma procede de vaginaciones del arquénteron o tubo digestivo primitivo. Estos dos orígenes bastante diferentes del celoma son otra expresión de la dicotomía protóstomos-deuteróstomos en los animales bilaterales. El celoma de los protóstomos se forma por esquizocelia, mientras que los deuteróstomos siguen el proceso enterocélico. Sin embargo, los cordados superiores son excepciones a esta regla, ya que su celoma se forma por escisión de bandas mesodérmicas esquizocelia, aunque en otros aspectos estos animales se desarrollan como deuteróstomos, por lo que se les asigna a esta división. Mecanismos de desarrollo. Equivalencia nuclear.
¿Cómo genera el embrión en desarrollo la multitud de tipos celulares de un organismo multicelular desde el punto de partida del simple núcleo diploide del cigoto? Para muchos embriólogos del siglo XIX solamente parecía haber una respuesta posible. Conforme se sucedían las divisiones celulares, el material hereditario tenía que dividirse desigualmente entre las células hijas. Según esta idea, el genoma se iba rompiendo gradualmente, aislándose en unidades cada vez más pequeñas hasta que finalmente quedaba solo la información necesaria para los rasgos característicos de un único tipo celular. Esto se conoció como la hipótesis de Rooks-Weismann, en honor de los dos embriólogos alemanes que desarrollaron el concepto. Sin embargo, en 1892, Hans Driesch descubrió que si se separaban las dos células de un embrión de erizo de mar, ambas darían lugar a larvas normales. Driesch dedujo que ambas células contenían toda la información genética del cigoto original. Sin embargo, esto no fue suficiente para muchos, ya que todavía gran cantidad de embriólogos pensaron que incluso aunque todas las células contuvieran genomas completos, los núcleos deberían modificarse progresivamente de alguna manera, para deshacerse de la información que no fuera necesaria en el desarrollo de células especializadas. Con el cambio de siglo, Hans Spemann introdujo un nuevo punto de vista para comprobar la hipótesis de Rooks-Weismann. Spemann puso ligaduras de cabello humano alrededor de huevos de tritón cuando estaban a punto de dividirse. Las apretó hasta que los huevos estaban casi, pero no del todo separados en dos mitades. Ver figura 7.13. El núcleo quedaba solamente en una mitad del huevo parcialmente dividido. El otro lado permanecía anucleado, conteniendo solamente citoplasma. El huevo completó su primera división de segmentación solamente en el lado que contenía el núcleo. La mitad anucleada permaneció sin dividirse. Eventualmente, cuando el lado nucleado se había dividido en 16 células, uno de los núcleos de la segmentación emigró atravesando el delgado puente citoplásmico hasta el lado anucleado. Inmediatamente este lado empezó a dividirse. Con las dos mitades del embrión conteniendo núcleos, Spemann estrechó la ligadura separando las dos mitades del embrión. A continuación observó su desarrollo. Generalmente resultaron dos embriones completos. Aunque un embrión poseía solamente un 16avo del material nuclear original, de acuerdo con la hipótesis de Rooks-Weismann, y el otro contenía 15 16avos, ambos se desarrollaron normalmente. El embrión con un 16avo era inicialmente más pequeño, pero alcanzó su tamaño hacia los 140 días. Esto demostraba que cada núcleo de las 16 células embrionarias contenía una serie completa de genes, todos eran equivalentes. Sin embargo, a veces Spemann observó que la mitad nucleada del embrión se desarrollaba solamente como una especie de esfera anormal de un tejido gelatinoso, aunque la mitad que recibía el núcleo retardado se desarrollaba normalmente. ¿Por qué el embrión más generosamente dotado, con 15 16avos, falla en su desarrollo mientras que el más pequeño, con tan solo un 16avo, puede vivir? La explicación, según descubrió Spemann, depende de la posición de la media luna gris o creciente gris, un área libre de pigmento sobre la superficie del huevo. En los huevos de los anfibios, la media luna gris se forma en el momento de la fecundación, ver figura 7.11, y determina el plano de simetría bilateral del futuro animal. Si una mitad del embrión constreñido carece de parte de la media luna gris, no podrá desarrollarse, ver figura 7.13. Localización citoplásmica, significado del córtex. Los experimentos de nucleación retardada de Spemann constituyeron sólidas evidencias que apoyaron dos importantes conclusiones. 1. Todas las células contienen la misma información nuclear, lo que refuta la hipótesis de Rooks-Weismann. Y 2. El citoplasma en el área del creciente gris debe contener información esencial para el desarrollo normal.
Durante la oogénesis, las moléculas responsables de la organización del futuro embrión están localizadas fundamentalmente en la capa externa o córtex del huevo. Se había creído que las partículas de material visible incluidas en el citoplasma tenían propiedades determinativas. Sin embargo, en la década de 1930 se descubrió que si el citoplasma del óvulo se centrifuga intensamente para desplazarlo con los gránulos de vitelo en el fondo y las gotas de grasa en la superficie, el embrión todavía se desarrollaría normalmente, o casi, incluso cuando se elimina hasta el 50% del citoplasma ovular con una micropipeta, el embrión se desarrolla perfectamente. Solamente si se aplica una gran fuerza centrífuga suficiente para deshacer la estructura del córtex aparecen anormalidades. Estos experimentos muestran de modo concluyente que la capa cortical del huevo y no el citoplasma es la que contiene una organización invisible pero dinámica que determina el modelo de segmentación. La organización cortical es al principio lábil, especialmente para los huevos de regulación, pero pronto queda fijada regional y además irreversiblemente. Entonces, a medida que progresa la segmentación, el córtex y el citoplasma que encierra acaban distribuyéndose en territorios que tienen propiedades determinativas específicas. Experimentos de trasplante nuclear. Quedó así claro que el córtex del óvulo contenía la guía primaria para la segmentación y el desarrollo, con la formación de la blástula, y que las actividades de síntesis durante este periodo se llevaban a cabo gracias a los ácidos nucleicos y las reservas depositadas en el citoplasma del óvulo antes de la fecundación. Sin embargo, la diferenciación subsiguiente a la segmentación o al estado de blástula requerían la puesta en acción de la información genética de los cromosomas nucleares. Los núcleos en división eran equivalentes hasta este punto, pero ¿seguirían siendo equivalentes tras la iniciación de la actividad de los genes? Este problema se afrontó mediante una nueva técnica, el trasplante nuclear o transferencia del núcleo de una célula a otra, o bien a una célula previamente despojada de su núcleo. R. Briggs y T. J. King de la Universidad de Indiana fueron los pioneros en esta técnica en 1952, con un procedimiento en dos etapas. Ver figura 7.14. En la primera extraían el núcleo de un óvulo activado mediante una aguja de vidrio. Después introducían con una micropipeta el núcleo de una célula donante en el huevo enucleado. Los resultados fueron muy interesantes. Los núcleos donados por células procedentes del estado de blástula dirigieron el desarrollo de los embriones receptores normalmente hasta los renacuajos. Experimentos posteriores de otros investigadores demostraron que muchos de los embriones se habrían desarrollado hasta ranas adultas normales. Como las células donantes procedían de embriones con entre 1000 y 3000 células, estos experimentos constituyeron una prueba inequívoca de que la equivalencia nuclear permanecía mucho más allá del estado de 16 células de Spemann. Sin embargo, Briggs y King encontraron que el desarrollo normal descendía conforme avanzaba el estado de las células donantes. Los núcleos procedentes de gástrulas avanzadas o estados posteriores mostraron una incidencia creciente de interrupción del desarrollo en la etapa de gastrulación. Ver figura 7.15. Estos y otros experimentos demostraron que conforme las células se hacen más diferenciadas, sus núcleos son cada vez más restrictivos en su capacidad para producir el desarrollo normal de huevos enucleados. Los embriólogos describen esta restricción como una pérdida progresiva de la potencia nuclear. Los núcleos con capacidad total reciben la calificación de totipotentes, pero si los núcleos no se desprenden de información genética innecesaria, ¿cómo seleccionan en su genoma la información específica para la diferenciación celular? Para responder a esta pregunta debemos considerar la forma en que las células interactúan para determinar qué parte del genoma debe expresarse y cuándo.
Inducción embrionaria. Hemos aprendido que el desarrollo inicial del embrión está guiado por localización citoplásmica, en la que los determinantes de las regiones especializadas del huevo dirigen el patrón de la división celular. Al principio de la gastrulación, las células quedan abocadas a un destino determinado a través de un nuevo proceso, sus interacciones con sus células vecinas. Este proceso se denomina inducción. Está muy extendido en el desarrollo y puede definirse como la capacidad de algunas células de provocar una respuesta específica para el desarrollo de otras. Los experimentos clásicos, citados en la introducción de la página 103, fueron hechos públicos por Hans Spemann y Hilde Mangold en 1924. Cuando un pedazo del labio dorsal del blastoporo de una gástrula de salamandra se traslada a una posición lateral o ventral de otra gástrula, se invagina y desarrolla una notocorda y somitos musculares. También induce al ectodermo del hospedador a formar un tubo neural. Eventualmente se desarrolla un sistema completo de órganos donde se ha colocado el injerto, que puede crecer hasta formar un embrión secundario casi completo. Ver figura 7.16. Esta criatura está compuesta en parte de tejido injertado y en parte de tejido inducido por el injerto. Pronto se encontró que solo los injertos del reborde dorsal del blastoporo son capaces de inducir la formación de un embrión secundario completo o casi completo. Esta zona corresponde a áreas presuntivas de la notocorda, somitos musculares y placa precordoide. Y también se ha encontrado que solamente el ectodermo del huésped puede desarrollar un sistema nervioso en el injerto, y que la capacidad reactiva es máxima en el estado precoz de gástrula y declina cuando el embrión recipiendario se hace más viejo. Spemann llamó organizador primario al área del reborde dorsal, puesto que esta era la única región capaz de inducir el desarrollo de un embrión completo en el huésped. Asimismo, llamó al proceso inducción primaria, porque creyó que se trataba del primer suceso inductivo del desarrollo. Estudios posteriores demostraron que muchos otros tipos celulares se originan por interacciones inductivas, un proceso denominado inducción secundaria. Generalmente, las células que se han diferenciado actúan como inductoras de otras, indiferenciadas y adyacentes. La secuencia temporal es importante. Una vez que un inductor primario pone en marcha un patrón específico de desarrollo de un tejido, le siguen numerosas inducciones secundarias. Lo que resulta es un patrón secuencial de desarrollo que implica no solo a inductores, sino también a movimientos celulares, cambios en las propiedades adhesivas de la célula y proliferación celular. No hay un patrón de control general que dirija el desarrollo, sino más bien una secuencia de patrones locales en los que cada paso en desarrollo es una subunidad del otro. Al demostrar que cada etapa de la jerarquía del desarrollo es un necesario preliminar para la siguiente, los experimentos de inducción de Spemann se encuentran entre los acontecimientos más importantes de la embriología experimental. Expresión génica durante el desarrollo. El desarrollo embrionario temprano está dirigido por productos sintetizados durante la ovogénesis y almacenados en el huevo. Tras la fecundación, la síntesis proteica se traduce a partir del ARN mensajero almacenado, que se ha transcrito desde el genoma materno. La transcripción y la traducción se describen en las páginas 143 a 144. En muchos animales, el ARN mensajero materno dirige la síntesis proteica durante la segmentación y las primeras etapas de la blástula. Tras este estado, la síntesis proteica cambia gradualmente del control materno al control cigótico, conforme los descendientes del núcleo del cigoto comienzan a transcribir su propio ARN mensajero. Genes homeóticos. Según avanza el desarrollo, la expresión génica debe regularse,
para asegurar que el proceso se realiza ordenadamente en el embrión. Entre los primeros y más importantes genes que se expresan se encuentran los que controlan el plan corporal general del embrión. Recientemente se ha concentrado mucha atención sobre los genes homeóticos, del griego homeoios, que significa igual o parecido, de las moscas de la fruta, que especifican la identidad de los segmentos del animal y aseguran que estructuras como las patas, las alas y las antenas se desarrollan en el lugar correcto. Como mutaciones, los genes homeóticos hacen que una parte del cuerpo quede reemplazada por una estructura que normalmente se encuentra en otro lugar del cuerpo. Ver figura 7.17. Pronto se hizo evidente que tales mutaciones afectaban a genes maestros, que regulaban la expresión de muchos otros genes subordinados. Durante la clonación y secuenciación de genes homeóticos se descubrió una secuencia de 180 nucleótidos en el ADN llamada homeobox. Pronto se encontraron también en los genomas de otros animales, como los artrópodos, nemátodos, anélidos, erizos de mar, anfibios y mamíferos. Una importante característica del homeobox es que la secuencia de 180 aminoácidos es muy conservadora, es decir, la secuencia es muy similar en diferentes especies. Por ejemplo, la homeobox de un gen homeótico de ratón comparte 2/3 de sus pares de bases con la homeobox de un gen de la mosca de la fruta. Los genes que llevan la secuencia homeobox se expresan todos durante el desarrollo, lo que sugiere que esta secuencia lleva a cabo una función básica fundamental. Todas las proteínas producidas por los genes homeobox contienen una secuencia fija de 60 aminoácidos llamada el homeodominio. Todas las evidencias apuntan a que las proteínas con homeodominio que se han estudiado son todas proteínas reguladoras, que reconocen y ligan secuencias específicas de ADN en los genes regulados por el gen homeótico. De esta forma, las proteínas con homeodominio activan o desactivan genes subordinados en determinados momentos durante el desarrollo. Gran parte de lo que sabemos sobre las homeobox procede de estudios sobre el control de la segmentación en insectos, especialmente las moscas de la fruta. Se ha demostrado que los genes homeobox están alineados a lo largo del tercer cromosoma de las moscas, precisamente en el mismo orden que las estructuras que controlan. Los genes al principio del complejo producen proteínas que controlan la formación de la parte superior del cuerpo. Los siguientes controlan la formación de la zona superior del abdomen y los del final la inferior. Ver figura 7.18. El ratón y el hombre tienen 4 grupos de genes homeobox, cada uno en un cromosoma diferente. Los investigadores que descubrieron por primera vez el orden de estos genes en el ratón encontraron que muestran una clara homología con los genes homeóticos de la mosca de la fruta. Son estructuralmente similares, se siguen unos a otros ordenadamente y obedecen a las mismas reglas en cuanto al orden de su expresión. Es decir, los genes situados cerca de un extremo del grupo se expresan en la parte superior del cuerpo del ratón, mientras que los del otro extremo lo hacen en la inferior. Ver figura 7.18. El desarrollo de los anfibios constituye un excelente ejemplo de cómo los genes homeóticos controlan el desarrollo. En los anfibios, un gen homeótico produce una proteína que controla la expresión de otros genes, responsables a su vez de la formación de la médula espinal anterior. Cuando los investigadores inyectaron anticuerpos contra la proteína homeobox, la estructura que debía haber formado la espina dorsal constituyó en su lugar una prolongación del cerebro posterior, y la espina dorsal anterior no se formó. Ver figura 7.19, porque los genes responsables de su desarrollo no habían sido activados por la proteína reguladora. La sorprendente similitud de los complejos homeobox en animales tan alejados filogenéticamente como nemátodos y mamíferos sugiere que estos grupos de genes aparecieron muy temprano en la historia evolutiva de la vida
y que el antecesor común de todos los metazoos ya los poseía. Los genes homeobox pueden considerarse como un carácter definitorio o, en el lenguaje de los cladistas, una sinapomorfía del reino animal. Su función pudo ser el establecimiento del eje anteroposterior de un metazoo primitivo. Una vez desarrollado este gen maestro, resultó más fácil producir nuevas formas corporales para los diferentes filos de animales por modificación de este gen. Desarrollo de los vertebrados. La herencia común de los vertebrados. Un dato muy revelador de la herencia compartida por los vertebrados es su patrón de desarrollo común. Donde mejor se ve es en la gran semejanza de sus embriones tras la gástrula, ver figura 7.20. La similitud se produce en un breve momento del desarrollo, cuando los caracteres básicos compartidos por los cordados, tubo nervioso dorsal, notocorda, hendiduras faríngeas con arcos aórticos, corazón ventral y cola postanal, están presentes aproximadamente en la misma etapa del desarrollo. Este punto de igualdad, cuando los embriones son casi intercambiables, es de lo más extraordinario, si se tiene en cuenta la gran variedad de huevos y los muy diferentes tipos de desarrollo temprano que han convergido hacia un diseño común. Así, conforme continúa el desarrollo, los embriones se diferencian en ritmo y en dirección, haciéndose reconocibles como miembros de su clase, después de su orden, luego de su familia y finalmente de su especie. La contribución fundamental del desarrollo de los vertebrados a nuestro conocimiento de la homología y la herencia evolutiva compartida se describe en el capítulo 9, en la sección de ontogenia, filogenia y recapitulación, página 164. Amniotas y el huevo amniótico. Los reptiles, aves y mamíferos forman un grupo monofilético de vertebrados denominado amniotas, porque sus embriones se desarrollan en el interior de un saco membranoso, el amnios. El amnios es una de las 4 membranas extraembrionarias que componen un sofisticado sistema de sustento y protección en el huevo amniótico, ver figura 7.21, que evolucionó cuando los primeros amniotas aparecieron a finales del Paleozoico. El huevo amniótico provisto de cáscara podía dejarse en un nido en tierra, lo que liberaba a los primeros amniotas del entorno acuático, haciendo así posible que los vertebrados conquistaran la tierra. La evolución de la primera membrana extraembrionaria, el saco vitelino, es en realidad millones de años anterior a la aparición de los amniotas. El saco vitelino, con su vitelo interior, es un carácter patente en todos los embriones de peces. Tras la eclosión, la larva de pez en crecimiento depende del vitelo restante para mantenerse hasta que comience a alimentarse por sí misma. Ver figura 7.22. La masa del vitelo es una estructura extraembrionaria, ya que no es realmente una parte del embrión en sí, y el saco vitelino es una membrana extraembrionaria porque es una estructura accesoria que se desarrolla aparte del cuerpo del embrión y se desecha una vez que se ha consumido el vitelo. El huevo amniótico, que evolucionó con los primeros amniotas del Paleozoico, contenía 3 membranas extraembrionarias además del saco vitelino. El amnios, una bolsa llena de líquido que encierra al embrión y le proporciona un medio acuoso en el que flota, protegido de choques y adherencias. El alantoides, un saco que sale del tubo digestivo posterior y funciona como depósito de los desechos metabólicos que se acumulan durante el desarrollo y como superficie respiratoria para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, y el corion, la membrana más externa, que encierra a todo el sistema embrionario. El corion se encuentra justo debajo de la cáscara del huevo, ver figura 7.21. Conforme el embrión crece y aumenta su demanda de oxígeno, el corion y el alantoide se fusionan para formar la membrana corioalantoidea. Esta doble membrana está provista de una rica red vascular conectada a la circulación del embrión. Situada inmediatamente por debajo de la cáscara porosa,
La membrana coriolantoidea funciona como un pulmón provisional a través del cual se produce el libre intercambio de gases, anhídrido carbónico y oxígeno. Por tanto, el huevo amniótico proporciona un completo sistema de sustento vital para el embrión, encerrado en una cáscara dura. El huevo amniótico es una de las adaptaciones más importantes que ha aparecido en la evolución de los vertebrados. La evolución de un huevo amniótico con cáscara hizo que la reproducción necesitara de la fecundación interna. El macho debe introducir el esperma directamente en el tracto reproductor de la hembra, ya que los espermatozoides deben alcanzar el óvulo antes de que se forme la cáscara que lo envuelve. La placenta y el desarrollo temprano de los mamíferos. Como los mamíferos son descendientes de una de las tres líneas con antecesores amniotas, heredaron el huevo amniótico. Sin embargo, en vez de desarrollarse en el interior del huevo como el resto de los amniotas, los embriones de los mamíferos pusieron en práctica la ocurrente estrategia de desarrollarse dentro del cuerpo de la madre. Ya hemos visto cómo el desarrollo de los mamíferos primitivos se parece mucho al de los amniotas que ponen huevos. Los primeros mamíferos también ponían huevos, y aún hoy en día hay mamíferos, los monotremas, el ornitorrinco y el equidna, que ponen huevos con mucho vitelo, muy parecidos a los de las aves. En los marsupiales, mamíferos con marsupio, como el opósum y los canguros, los embriones se desarrollan durante algún tiempo en el útero de la madre, pero el embrión no echa raíces, no se implanta en la pared uterina, y en consecuencia recibe poco alimento de su madre antes del nacimiento. Por tanto, las crías de los marsupiales nacen inmaduras y deben guarecerse en una bolsa de la pared abdominal de la madre, donde se alimentan con leche. La reproducción de los marsupiales se describe en la página 618. Todos los restantes mamíferos, que componen el 94% de la clase mamíferos, son mamíferos placentarios. Han desarrollado una placenta, una sorprendente estructura fetal a través de la cual se nutre el embrión. La evolución de este órgano fetal requirió una reestructuración sustancial, no sólo de las membranas extraembrionarias que forman la placenta, sino también del oviducto materno, que tuvo que dilatarse para formar un alojamiento a largo plazo en el embrión, el útero. A pesar de estas modificaciones, el desarrollo de las membranas extraembrionarias en los mamíferos placentarios es muy similar al de los amniotas que ponen huevos. Comparar las figuras 7.21 y 7.23. Los primeros estados de la segmentación de los mamíferos, descritos en la figura 7.8, tienen lugar mientras el blastocisto baja por el oviducto hacia el útero, propulsado por mecanismos ciliares y peristalsis muscular. Cuando el blastocisto humano tiene unos 6 días y está formado por unas 100 células, contacta con el endometrio uterino, el epitelio del útero, y se implanta, ver figura 7.24. Al contactar, las células del trofoblasto proliferan rápidamente y producen enzimas que atacan y degradan el epitelio del endometrio, lo que permite al blastocisto hundirse en él. Para el 11º o 12º día, el blastocisto está totalmente enterrado y rodeado por una laguna de sangre materna. El trofoblasto se hace más grueso y envía miles de diminutos salientes digitiformes, las vellosidades coriónicas. Estos salientes se hunden a modo de raíces en el endometrio uterino después de que se haya implantado el embrión. A medida que se produce el crecimiento y las necesidades embrionarias de alimento e intercambio de gases aumentan, la gran proliferación de vellosidades en la placenta invade ampliamente toda su superficie. Aunque la placenta humana de un feto llegado a término mida solo 18 centímetros de diámetro, su superficie absorbente total es aproximadamente de 13 metros cuadrados, 50 veces la superficie de la piel en el niño recién nacido. Dado que el embrión de los mamíferos está protegido y alimentado por la placenta en vez de nutrirse del vitelo almacenado,
¿Qué ocurre con las 4 membranas extraembrionarias que ha heredado de los primeros amniotas? El amnios permanece sin modificar y es una cubierta acuática protectora en la que flota el embrión. El saco vitelino persiste, aunque no contiene vitelo. Ahora tiene una nueva función. Durante la primera parte del desarrollo es la fuente de células que dan lugar a las células sanguíneas y los linfocitos. Estas células nodrizas posteriormente emigran al interior del embrión en desarrollo. Las otras 2 membranas, alantoides y corion, se destinan totalmente a nuevas funciones. El alantoides pronto deja de utilizarse como almacén de residuos metabólicos. En lugar de esto, deviene el cordón umbilical que relaciona física y funcionalmente al embrión con la placenta. El corion, por otro lado, forma la mayor parte de la placenta misma. El embrión crece rápidamente y al final de la 4ª semana de desarrollo, todos los principales órganos del cuerpo han comenzado a formarse. En este momento el embrión mide unos 5 milímetros y pesa 0,02 gramos. Durante las 2 primeras semanas de desarrollo, el periodo germinal, el embrión es bastante resistente a las influencias externas. Sin embargo, durante las siguientes 8 semanas, cuando se van a conformar la mayoría de los órganos y se delimitará la forma del cuerpo, el periodo embrionario, el embrión es más sensible a alteraciones que pueden causar malformaciones, como la exposición al alcohol o a las drogas tomados por la madre, que en cualquier otro periodo. Recuadro coloreado. Una de las cuestiones más intrigantes que plantea la placenta es ¿por qué no es rechazada inmunológicamente por la madre? Tanto la placenta como el embrión son genéticamente extraños para la madre porque contienen proteínas, el llamado complejo principal de histocompatibilidad, distintas a las suyas. Cabría esperar que los tejidos uterinos rechazaran el embrión al igual que la madre rechazaría un órgano trasplantado de su propio hijo. La placenta es el único trasplante extraño con éxito, o alógrafo, porque ha desarrollado medidas para suprimir la respuesta inmunitaria que aparecería normalmente contra el feto por parte de la madre. Experimentos recientes sugieren que el corion produce proteínas y linfocitos que bloquean la respuesta inmunitaria normal al suprimir la formación de anticuerpos específicos por parte de la madre. Fin del recuadro coloreado. El embrión pasa a ser feto aproximadamente a los 2 meses tras la fecundación. Esto inicia el periodo fetal, que es fundamentalmente una fase de crecimiento, aunque algunos sistemas de órganos, especialmente los sistemas nervioso y endocrino, continúan su desarrollo. El feto crece desde aproximadamente 28 milímetros y 2,7 gramos a los 60 días hasta unos 350 milímetros y 3.000 gramos a término, a los 9 meses. Formación de órganos y sistemas. Derivados del ectodermo, sistema nervioso y crecimiento de los nervios. Durante la gastrulación se forman las 3 capas germinales. Se diferencian, como ya se ha visto, primero en una masa celular primordial y luego en órganos y tejidos específicos. Durante este proceso, las células quedan progresivamente comprometidas hacia su diferenciación específica. Los derivados de las 3 capas aparecen en la figura 7.25. La asignación de las capas embrionarias tempranas a hojas embrionarias específicas es más bien una conveniencia de los embriólogos, que no tiene que ver con el embrión en sí, aunque las 3 hojas embrionarias normalmente se diferencian en los tejidos y órganos que se describen aquí. No es la propia hoja embrionaria la que determina la diferenciación, sino más bien la precisa posición de una célula embrionaria con respecto a otras células. El encéfalo, la médula espinal y casi todas las estructuras epiteliales del cuerpo derivan del ectodermo primitivo y están entre los primeros órganos que aparecen. Inmediatamente sobre la notocorda, el ectodermo se engruesa para formar la placa neural. Los bordes de esta placa sobresalen, se pliegan y se unen por encima formando un largo tubo,
el tubo neural. Este tubo da lugar a la mayor parte del sistema nervioso. Anteriormente se ensancha y se diferencia en el encéfalo y los nervios craneales. Posteriormente forma la médula espinal y los nervios motores. La mayor parte del sistema nervioso periférico deriva de las células de la cresta neural, que emigran antes de que el tubo neural se cierre. Ver figura 7.26. Entre la multitud de tipos celulares y estructuras diferentes que se originan en la cresta neural están parte de los nervios craneales, células de pigmento, cartílago y huesos de la mayor parte del cráneo, incluidas las mandíbulas, ganglios del sistema nervioso autónomo, médula de las glándulas adrenales y contribuciones a otros diversos órganos endocrinos. El tejido de la cresta neural es exclusivo de los vertebrados y fue probablemente de vital importancia en la evolución del cráneo y las mandíbulas de este grupo. ¿Cómo se forman los miles de millones de axones en el cuerpo? ¿Qué es lo que dirige su formación? Los biólogos estuvieron intrigados con estas preguntas que no parecen tener fácil respuesta, puesto que un axón único puede alcanzar más de 1 metro de longitud. Por ejemplo, los nervios motores que corren desde la médula hasta los dedos de los pies. Parecía imposible que una sola célula pueda alargarse de esa forma. Se pensó que la fibra nerviosa crecía a partir de una serie de puentes protoplásmicos preformados a lo largo de su camino. La respuesta tuvo que esperar al desarrollo de uno de los más poderosos instrumentos de que disponen los biólogos, la técnica del cultivo celular. En 1907, el embriólogo Ross G. Harrison descubrió que podía mantener neuroblastos, células nerviosas embrionarias, vivos durante semanas fuera del cuerpo, colocándolos en una gota de linfa de rana pendiente de la parte inferior de un cubreobjetos. Observando a los nervios crecer diariamente, comprobó que cada fibra nerviosa procedía de una sola célula. A medida que las fibras se prolongan, los materiales para su crecimiento fluyen del centro del axón hacia el extremo en crecimiento, donde se incorporan en el nuevo protoplasma. La segunda cuestión, ¿qué es lo que dirige el crecimiento del nervio?, ha tardado más en desvelarse. Una opinión que se aceptó bien entrados los años 40 fue la de que el crecimiento del nervio es un proceso difuso y aleatorio. Se creyó que el sistema nervioso se formaba como un entramado equipotencial o página en blanco, que podría más tarde adquirir forma para usarse en un sistema funcional. El sistema nervioso parecía increíblemente complejo para pensar que las fibras nerviosas pudieran encontrar su camino selectivamente hacia tantos destinos predeterminados. Sin embargo, parece que esto es exactamente lo que hacen. Trabajos recientes sobre el sistema nervioso de invertebrados indican que cada uno de los miles de millones de axones nerviosos adquiere una ficha de identificación química que de algún modo lo dirige correctamente a lo largo de la vía adecuada. Hace muchos años, Harrison observó que un axón en formación terminaba en un cono de crecimiento, a partir del cual se extienden gran cantidad de finas prolongaciones pseudopodiales que forman numerosos filamentos o filopodios. Ver figura 7.27. Investigaciones recientes han demostrado que el cono de crecimiento está dirigido por un conjunto de moléculas guía, secretadas a lo largo de su ruta y por el destino final del axón. La técnica de cultivo de tejidos desarrollada por Ross G. Harrison es actualmente muy utilizada por científicos de todos los campos de la investigación biomédica, y no solamente por los embriólogos. El gran impacto de esta técnica se ha producido en los últimos tiempos. Harrison fue 2 veces candidato al Premio Nobel, en 1917 y en 1933, pero nunca le fue otorgado porque irónicamente se pensó que el método de cultivo de tejidos tenía bastante poca importancia. Este sistema de indicadores químicos, que debe, obviamente, estar dirigido genéticamente, es precisamente un ejemplo de la precisión asombrosa que caracteriza el proceso completo de diferenciación. Derivados del endodermo, tubo digestivo y arcos branquiales. En el embrión de rana,
El intestino primitivo aparece durante la gastrulación al formarse la cavidad interna o arquenteron. A partir de esta cavidad endodérmica simple se desarrolla el revestimiento del tracto digestivo, de la faringe, de los pulmones, de la mayor parte del hígado y el páncreas, de las glándulas tiroides y paratiroides y el timo. Ver figura 7.25. El tubo digestivo se forma a partir del intestino primitivo y constituye un reborde que sobresale del saco vitelino por crecimiento y repliegue de la pared del cuerpo. Ver figura 7.28. Los extremos de este tubo se abren al exterior y están revestidos de ectodermo, mientras que el resto del tubo lo está por el endodermo. Los pulmones, el hígado y el páncreas surgen del intestino anterior. Entre los más intrigantes derivados del tracto digestivo se encuentran los arcos, branquias y bolsas faríngeas que hacen su aparición en las primeras etapas embrionarias de todos los vertebrados. Ver figura 7.20. En los peces, los arcos branquiales se desarrollan como branquias y estructuras que las soportan y que sirven como órganos respiratorios. Cuando los primitivos vertebrados colonizaron la Tierra, las branquias no se podían usar para la respiración aérea y fueron sustituidas por pulmones. ¿Por qué entonces persisten los arcos branquiales en los embriones de los vertebrados terrestres? Verdaderamente no para la conveniencia de los biólogos, quienes han usado estas y otras estructuras embrionarias para reconstruir las genealogías de los vertebrados. Aunque los arcos branquiales no sirven para la función respiratoria ni en los embriones ni en los adultos de los vertebrados terrestres, permanecen como primordios necesarios para una gran cantidad de otras estructuras. Por ejemplo, el primer arco y su saco revestido de endodermo, el espacio entre dos arcos adyacentes, forman las mandíbulas superior e inferior y el oído interno de los vertebrados superiores. La segunda, tercera y cuarta bolsas branquiales contribuyen a formar las amígdalas, las glándulas paratiroides y el timo. Así pues, podemos comprender por qué los arcos branquiales y otras estructuras de los peces aparecen en los embriones precoces de los mamíferos. La función original se ha perdido, pero las estructuras se conservan para nuevos usos. Este es el gran conservadurismo de las primeras etapas del desarrollo embrionario, que así nos ha proporcionado una historia evolutiva abreviada. Estructuras derivadas del mesodermo, soporte, movimiento y corazón. La capa embrionaria intermedia, el mesodermo, forma el esqueleto de los vertebrados, las estructuras musculares y circulatorias y el riñón. Ver figura 7.25. Puesto que los vertebrados han aumentado en tamaño y complejidad, las estructuras esqueléticas del movimiento y transporte derivadas del mesodermo constituyen una parte aún mayor de la masa corporal. La mayoría de los músculos proceden del mesodermo que se extiende a cada lado de la cuerda dorsal. Ver figura 7.29. Este mesodermo se divide en series longitudinales de somitos, 38 en la especie humana, que por delaminación, fusión y migración se convierten en los músculos del cuerpo y partes axiales del esqueleto. Las extremidades aparecen como yemas que se forman a los lados del cuerpo. Los dedos de los pies y manos se forman como salientes de estas yemas. Aunque el mesodermo primitivo aparece después del ectodermo y el endodermo, da lugar al primer órgano funcional, el corazón embrionario. Guiados por el endodermo subyacente, grupos de células mesodérmicas precardíacas se desplazan igual que amebas hasta una posición central, con el tubo digestivo primitivo por debajo y el tubo neural por encima. Ver figura 7.12 en la página 112. Aquí se establece el corazón, al principio como un tubo fino y sencillo. Incluso mientras las células se están agrupando, se hacen evidentes las primeras contracciones. En el embrión de pollo, un animal muy apreciado y casi ideal para los estudios de embriología experimental, el corazón primitivo late hacia el segundo día de los 21 del periodo de incubación. Empieza a latir antes de que se hayan formado verdaderos vasos sanguíneos y antes de que haya sangre que bombear. A medida que se desarrolla un primordio de ventrículo,
las contracciones espontáneas de las células se combinan en un latido débil pero rítmico. Después, conforme el atrio se forma detrás del ventrículo, seguido por el desarrollo del seno venoso detrás del atrio, el corazón se acelera. Cada nueva cámara del corazón tiene un latido intrínseco que es más rápido que el de su predecesora. Finalmente, un área especializada del músculo cardíaco, llamada nodo atriosinusal, da lugar al seno venoso y toma la completa dirección del latido. El papel del nodo atriosinusal en la excitación del corazón se describe en la página 689. De este modo se constituye el marcapasos cardíaco. Cuando el corazón ha logrado un latido fuerte y eficaz, se abren los canales vasculares dentro del embrión y a través del vitelo. En los vasos están las primeras células sanguíneas, suspendidas en el plasma. El desarrollo temprano del corazón y de la circulación son imprescindibles para la continuación del desarrollo embrionario, porque sin circulación, el embrión no podría obtener los materiales para su crecimiento. El alimento es absorbido del vitelo y llevado al resto del cuerpo del embrión. El oxígeno es transportado a todos los tejidos y el dióxido de carbono y otros desechos se expulsan. El embrión depende totalmente de estos sistemas extraembrionarios y la circulación es el enlace vital que los relaciona entre sí. Resumen. La biología del desarrollo se ocupa de la aparición del orden y la complejidad durante el desarrollo de un nuevo individuo a partir de un huevo fecundado, y del control de este proceso. El primitivo concepto de la preformación del siglo XVIII dio paso a la teoría de la epigénesis, que mantiene que el desarrollo es la aparición progresiva de nuevas estructuras que surgen como producto de un desarrollo anterior. La fecundación de un óvulo por un espermatozoide restablece el número diploide de cromosomas y activa el desarrollo del huevo. Tanto el óvulo como el espermatozoide han desarrollado mecanismos que facilitan una fecundación eficaz. El espermatozoide es, en esencia, un núcleo haploide muy condensado provisto de un flagelo locomotor. Muchos óvulos liberan atrayentes químicos para el espermatozoide y la mayoría posee receptores de superficie que reconocen solamente a los espermatozoides de su misma especie. Todos presentan mecanismos para impedir la polispermia. Durante la segmentación, el cigoto se divide rápidamente y en general de forma sincrónica, produciendo una blástula multicelular. La segmentación está en gran manera influida por la cantidad y distribución del vitelo en el huevo. Los huevos con poco vitelo, como los de la mayoría de los invertebrados marinos, se dividen por completo holoblásticos y generalmente presentan un desarrollo indirecto, con un estado larvario entre el embrión y el adulto. Los huevos con vitelo abundante, como los de las aves, se dividen solo parcialmente, meroblásticos, y no suelen tener etapa larvaria. Los animales metazoos bilaterales se pueden dividir en dos grandes líneas basándose en diversos rasgos del desarrollo. Los protóstomos se caracterizan por la segmentación espiral y en mosaico, en la que la boca se forma en o cerca del blastoporo embrionario. Los deuteróstomos tienen segmentación radial y reguladora, y la boca se forma después que el ano y no a partir del blastoporo. En la gastrulación, las células de la superficie del embrión migran hacia el interior de éste para formar las capas germinales, endodermo, ectodermo y mesodermo. Al igual que la segmentación, la gastrulación se ve afectada en gran medida por la cantidad de vitelo. A pesar de los distintos destinos de las células embrionarias, cada una de ellas contiene un genoma completo y por tanto la misma información. El desarrollo inicial es estrictamente maternal, porque el córtex del huevo contiene determinantes citoplásmicos establecidos durante la oogénesis, que dirigen el desarrollo durante la segmentación. Conforme se acerca la gastrulación, el control pasa gradualmente de maternal a cigótico, a medida que los genes nucleares del propio embrión comienzan a transcribir ARN mensajero. La diferenciación armoniosa de los tejidos depende en gran parte de la inducción o capacidad de un tejido para producir una respuesta en el desarrollo de otro. En los vertebrados,
Los movimientos celulares que establecen el arquetipo corporal están coordinados por el organizador primario, localizado en los anfibios en el labio dorsal del blastoporo. La inducción guía una secuencia de sucesos locales en el que cada paso es necesario para el siguiente, en una jerarquía del desarrollo. Durante el desarrollo, ciertas partes del genoma de cada célula se expresan, mientras que las restantes quedan anuladas. Los genes expresados al inicio del desarrollo producen proteínas que regulan la expresión de los genes subordinados en la jerarquía del desarrollo. Un grupo de genes de control, llamados genes homeobox, contiene la información para la síntesis de proteínas reguladoras con segmentos de ADN altamente conservativos, llamados homeodominios. Los genes homeobox controlan la subdivisión del embrión en distintos destinos del desarrollo a lo largo del eje anteroposterior. El estado de posgástrula del desarrollo de los vertebrados representa una importante convergencia morfológica, en la que los vertebrados con mandíbulas, desde los peces hasta la especie humana, tienen caracteres comunes. Conforme avanza el desarrollo, estos rasgos van haciéndose cada vez más característicos de la especie. Los amniotas son vertebrados terrestres que desarrollan membranas extraembrionarias durante su vida como embriones. Las 4 membranas son amnios, corion, alantoides y saco vitelino, cada una de ellas con una función específica de soporte vital para el embrión que se desarrolla dentro de un huevo, como en los reptiles y las aves, o dentro del útero, mamíferos. El embrión de los mamíferos es alimentado mediante la placenta, una compleja estructura materno-fetal que se forma en la pared uterina. Durante la gestación, la placenta se transforma en un órgano independiente, nutritivo, endocrino y regulador para el embrión. Las hojas embrionarias formadas en la gastrulación se diferencian en tejidos y órganos. El ectodermo da lugar a la piel y al sistema nervioso. El endodermo se convierte en el tubo digestivo, la faringe, los pulmones y ciertas glándulas, y el mesodermo forma el sistema muscular, esquelético, circulatorio y excretor.